Aprender es la constante acción que hacemos durante toda nuestra vida. Aprendemos en cada paso, con cada actividad, en diálogo con cada persona. La pandemia del coronavirus nos provoca y seguirá provocándonos constantes aprendizajes a cada uno y a todos. Como guaraní, como comunidad, como sociedad. Escucharnos nos permite encontrar el mejor camino que seguiremos todos para el beneficio colectivo. Se construye mejor cuando en unidad llegamos a un acuerdo de cómo hacerlo y cómo aportamos cada una y uno. Esa es la esencia de la autonomía guaraní, charagua y yambae. El trabajar con base en las experiencias y las propuestas del pueblo, afianzando el ñandereco. Así caminaron juntos nuestros ancestros, nuestros abuelos y padres, y en esta época de pospandemia del COVID, los jóvenes asumen el mismo compromiso de reencontrarse, dialogar, consensuar y aportar al desarrollo del gobierno autónomo Charagua y Yambae para el Yaico Cabi Pabe. El guaraní jamás se pierde, se reconoce, como decía mi abuelo, ¿no? Nosotros nos reconocemos, aunque vistamos de oro nuestra ropa, dice, pero dice que nuestra nariz, nuestro andar y nuestra forma de ser, nunca dejamos de ser guaraní. Eso bien claro yo les digo. Yo puedo ponerme diente de oro, de donde sea, pero lo que soy no debo perder, debo valorar. Eso es lo más importante, lo que debemos llevar adelante, seguir manteniéndonos a lo que somos. Lo que queremos es entender qué pasará con esta pandemia en Charagua, qué ha pasado, cuáles han sido las medidas que han tomado nuestras autoridades en Charagua para poder sobrellevar esta situación tan crítica que hemos vivido, porque lo seguimos viviendo. Con el sistema precario de salud que tenemos aquí en Charagua, con el medio de comunicación muy dificultoso, crítica, que lo vimos como Charagua, con un sistema productivo poco fortalecido que vivimos en Charagua. Pero primero tenemos que partir que es una pandemia para nosotros. Vaya pañandere, vaya paerazo, vaya igual, para término de pandemia. Ya yo muete o paite vai, aguya estoy con el mollao. Ñaño no tendón de tenta, ñanderetare. Ñamumue, ñandei pureta jeco. Yaico Cabi Baira Yande Ibupe. Respetémonos entre todos para que no haya división. Poniendo siempre adelante a la comunidad, mirando siempre las necesidades de las comunidades. Llevemos siempre nuestras costumbres y tradiciones de nuestros ancestros. Para vivir bien en nuestras tierras. La pandemia en el mundo afectó la economía y el trabajo. La familia, la educación y la producción. Observaba por mi ventana que pasaban por mi casa. Personas embarbijadas con miedo en su mirada. ¿Cómo fue posible llegar a este punto? Encerrados en nuestras casas sin ver la luz del día. La pandemia es la palabra que nos lleva a definir. No estábamos preparados con medicamentos y equipamiento. La pandemia fue un golpe muy duro que afectó a la educación y al aprendizaje. Niños y jóvenes perjudicados, pero eso no nos detendrá. A seguir luchando por la educación. De ahora en adelante, la educación debe ser importante. Inculcando los valores, la disciplina, el respeto y el amor entre unos y otros. Mopeteara o yan deben varase tu isague o yan en baba y yaraja vara yenbuete nonde.
Jaima añave rupi misiareta, taurusureta o cuacuaguereta, onguapukabia y yembue. Añañive yarajayeta yareco, tenón de yandereco, yande yembue, areñaneñe, mopetiramiño, borombuete rupicabi. Infraestructura le llamamos a un proyecto que esperamos que se ponga en función para mejorar nuestra condición. Vi un colegio cayéndose, ni siquiera luz tenía. Vi cómo hay oscuridad en calles y avenidas. Y me pregunto, ¿dónde quedó aquellos compromisos que las autoridades prometieron al pueblo? ¿Dónde está la voz del pueblo? ¿Dónde está el alumbrado público? Reclamemos los compromisos que nos prometieron. Realizar el encuentro como CIPCA para nosotros de los jóvenes de la autonomía guaraní, charagua y yambae y conversar sobre los desafíos post pandemia nos pareció muy importante de cara al 2021 y bueno, y más adelante, considerando el contexto que hemos pasado, el tiempo de la cuarentena, el tema de las elecciones y bueno, pues se vienen nuevos desafíos y en ese sentido, como CIPCA nosotros creemos que es importante que la voz de los jóvenes tener y que sean también al mismo tiempo escuchados por las autoridades de gobierno, las autoridades de distintos niveles de los gobiernos, para que así de esa manera también tengamos pues unas propuestas que vayan más acorde a la realidad, pero también que se consideren la voz de los jóvenes, considerando que casi la mitad de la población en la autonomía charagua y yambae son jóvenes. Es en ese sentido que hemos visto la importancia de este evento. Los jóvenes de las zonas Parapitiguazu, Charagua Norte, Alto Isoso, Bajo Isoso, Charagua Estación y Charagua Pueblo, a través de sus escritos, propusieron lineamientos generales que pueden convertirse en políticas públicas que permitirán paliar los futuros efectos negativos del COVID, sobre todo al interior del territorio guaraní. Su vigorosa voz juvenil, con criterios sólidos, quedan plasmados aquí, a fin de que más personas se unan en pro de acciones de beneficio común para el vivir bien.